Hola, bienvenidos al canal Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a tocar un tema que está muy de moda en estos últimos días, que es las expresiones de un apologista católico conocido acerca de María. El pasaje más conocido de la Biblia es Juan 3:16, donde leemos: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, también ciertamente podemos decir, tanto amó María al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, para entender esto vamos a partir de la diferencia que hay entre la sola escritura, que es la posición protestante, y solo el magisterio, que es la consecuencia final o lógica de la postura católica romana. Recordemos que el principio de sola escritura es nuestro principio metodológico, o nuestra forma de corroborar, de comprobar, de verificar que lo que creemos está en las escrituras. Esta frase, que para los protestantes resulta tan chocante e inaceptable, en realidad tiene sustento o está de acuerdo con lo que enseña el magisterio católico romano, y lo vamos a descubrir en este estudio. Vamos a ver si lo que ha dicho este apologeta católico romano está de acuerdo al magisterio o es un invento de él. Investiguemos un poco el catecismo de la Iglesia Católica Romana. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. En el numeral 82 del Catecismo de la Iglesia Católica Romana dice: de ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Aquí está la clave de lo que nos diferencia. Los evangélicos y protestantes sacamos exclusivamente de la Escritura todo lo revelado, mientras Roma no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Como dije anteriormente, la sola escritura consiste precisamente en que toda nuestra certeza sobre lo que ha sido revelado la extraemos de la escritura. En ella confirmamos y validamos todo lo que creemos como revelado por Dios. El romanismo afirma que su autoridad está conformada por las escrituras, el magisterio y la tradición. Si uno les pregunta cuál es el límite de lo que ellos llaman el depósito de la fe, depositum fidei, no lo saben explicar, porque al parecer ese depósito de la fe es como un gran baúl cuya llave la tiene exclusivamente el Papa, que de vez en cuando se abre y de él se extrae algún dogma y se lo presenta a la Iglesia como una verdad revelada desde siempre, sin que puedan efectivamente demostrar su apostolicidad o antigüedad o consenso. Dogmas como la Inmaculada Concepción de María, el primado universal del obispo de Roma o la infalibilidad papal no tienen sustento en las escrituras, ni en la apostolicidad, ni en la tradición antigua. Sin embargo, han sido sacados de ese misterioso baúl sin fondo al que llaman Depositum Fidei. Vicente de Lerims, que está dentro de los padres de la Iglesia, estableció en el año 434 lo que se conoce como la regla de Lerims. Debemos tener cuidado en el seno de la Iglesia Católica para no desviarnos de lo que ha creído todo el mundo en todo lugar. Solo esto es lo propiamente católico, como demuestran su fuerza y la etimología de su nombre, que indica que incluye todo lo que es realmente universal. Aplicaremos la regla general adecuadamente si respetamos los principios de universalidad, antigüedad y consenso. Vicente de Lerims, Commonitorium, capítulo 2. Citado en el Catolicismo, una introducción de Lawrence Cunningham, editorial ACAL, del año 2009, en la página 16. Repito, dogmas como la infalibilidad papal violan esta regla al carecer de universalidad, antigüedad y consenso. Si uno le pregunta a un romanista en relación a sus tres autoridades, que son la Biblia, la tradición y el magisterio, ¿quién puede interpretar las escrituras?,
responderá únicamente el magisterio. Y si uno le pregunta ¿quién puede definir lo que está conforme a la tradición y al depósito de la fe?, responderá únicamente el magisterio. Por lo cual está más que claro que mientras los protestantes somos sola escritura, los romanistas son solo magisterio. Pero para mayor claridad leamos lo que dice el Catecismo Romano en el numeral 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Que nieguen ahora los apologetas romanistas si ellos no son solo magisterio. ¿Cuál es el peligro de esta doctrina romanista de solo el magisterio? En el numeral 87 del Catecismo Romano dice: los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores le dan de diferentes formas. Ese recibir con docilidad no es otra cosa que un suicidio intelectual, es arrojar a los pies del Papa la inteligencia y la razón. Veamos ahora qué dice el magisterio sobre los dogmas marianos. Voy a utilizar los textos publicados en el libro Los dogmas de María, las piedras más preciosas de su corona, de Giorgio Sermani, que cuenta con el imprimatur de la Iglesia. El Papa Pío XII, en el año 1949, escribió: es Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra Señora del Pilar, es la Virgen María, es la Madre de Dios, sea cual sea el título con que se le invoque, es aquella a quien aman los cristianos, a quien se encomiendan los católicos, a quien aclaman hasta el delirio las muchedumbres de cristianos del mundo entero, es la era de la Virgen María. Este es el objetivo de los marianos, establecer la era de María, y para ello utilizarán el delirio de las muchedumbres. Los dogmas marianos son los siguientes. El primer dogma: María, Madre de Dios. En el siglo V era común referirse a María como la Theotokos, portadora, paridora o Madre de Dios, y Christotokos, Madre de Cristo. Nestorio, patriarca de Constantinopla, comienza a afirmar que María es una mujer nada más y Dios no puede nacer de una mujer. No es lícito darle a María el título de Madre de Dios. Dios no puede tener madre. De esta manera Nestorio separaba tanto las dos naturalezas de Cristo que finalmente parecían ser dos personas, o daba lugar al adopcionismo, para el cual Cristo nació siendo solo hombre y luego en el bautismo fue habitado por Dios. Bien, para comprender correctamente la cuestión hay que tener en cuenta que el título Theotokos, Madre de Dios, tenía como intención inicial la exaltación de la divinidad de Cristo desde su concepción y no la exaltación de María. Por ello la Iglesia condenó la postura de Nestorio en el Concilio de Éfeso en el año 431 y proclamó que, como Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios desde su concepción, María había llevado en su vientre y había dado a luz a Dios. Muchos evangélicos y, lo que es peor, muchos pastores niegan el dogma de la Theotokos por la ignorancia de confundir un dogma cristológico con un dogma mariológico. Quien niega este dogma cae inevitablemente en el nestorianismo, es decir, en una herejía. Los reformadores sostenían el dogma de la Theotokos sin problemas. Fueron más bien los grupos anabaptistas que repudiaban todo lo que oliese a Roma quienes más influyeron para rechazar este dogma, pero esta no es una enseñanza de origen católico romano, sino de la Iglesia primitiva toda. Cuando se separa tanto la divinidad con la humanidad de Cristo, que se niega que María haya sido Madre de Dios, se está afirmando que lo que nació de María era simplemente un hombre, que luego fue tomado, podido por Dios, después de nacer o después del bautismo. Cuando la doctrina es que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, desde el momento mismo de la concepción. Por lo tanto, María dio a luz a Dios hecho hombre. Por lo tanto, es válido decir que María es Madre de Dios. Nunca hubo problema con esta doctrina hasta la época de la Reforma, bien de la Reforma radical. Segundo dogma, la perpetua virginidad
de María. Este dogma cuenta con una tradición muy antigua, por lo cual personalmente lo respeto mucho. De todos modos, hay argumentos muy buenos a favor y en contra. Y al ser un dogma que no aporta ni quita nada a la cristología, a diferencia del anterior, hay libertad de pensamiento en cuanto a este tema. Recordemos que cuando tocamos un dogma de María, tenemos que preguntarnos si enriquece la cristología, ¿aporta algo a la cristología? El dogma de la Teotokos, María portadora, María paridora o María Madre de Dios, aporta a la cristología porque exalta la divinidad de Cristo. No exalta a María, sino que exalta a Cristo. En cambio, el dogma de la perpetua virginidad de María ni agrega ni quita nada a la cristología. El tercer dogma es la Inmaculada Concepción de María. La mancha del pecado original alcanza y contagia indefectiblemente a todos aquellos que reciben de Adán la naturaleza humana. La generación paterna, al dar una naturaleza humana despojada de la gracia santificante, es el vehículo de la transmisión de aquel pecado. Esta ley universal tiene, sin embargo, una excepción gloriosa, pues Dios, en vista de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por gracia y privilegio singular, ha suspendido en María la aplicación de esta ley. Según esto, María, al ser concebida, no recibió, como los demás hombres, una naturaleza manchada por el pecado, sino una naturaleza adornada con la gracia de Dios, libre de pecado original, o sea, una naturaleza inmaculada. En esta inmunidad de la mancha del pecado original y posesión de la gracia santificante, desde el primer instante de su existencia, consiste pues la Inmaculada Concepción de María. Este texto es de Giorgio Sermani y los dogmas de María, las piedras más preciosas de su corona, página 63. Este dogma no tiene arraigo en la tradición y es rechazado por la Iglesia Católica Ortodoxa. Surge de la piedad popular, sobre todo se puede ver en España, donde aún se conserva en los pueblos la costumbre de saludar diciendo Ave María Purísima, y la otra persona responde sin pecado concebido. Este dogma costó mucho imponerse en la Iglesia de Occidente. Fue negado por San Bernardo, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, entre otros, y provocó una ardua disputa entre dominicos y franciscanos. Estos últimos, en la persona de Duns Scoto, del siglo XIII, llevaron la disputa hasta su máxima expresión, aunque esta disputa duraría siglos y no fue este dogma aprobado sino hasta el año 1854. Es un dogma aprobado muy tardíamente, en el año 1854. Los apologistas romanistas suelen citar este texto de Agustín, exceptuando pues a la Santa Virgen María, acerca de la cual, por el honor debido a nuestro Señor, cuando se trata de pecados, no quiero mover absolutamente ninguna cuestión. Pero no citan los apologetas romanos los siguientes textos. No por ayuntamiento con varón se abrió la matriz virginal de María, sino que por obra del Espíritu Santo fue depositada en su seno una semilla pura. El Señor Jesús, único entre los nacidos de mujer, quedó libre del contagio de la corrupción terrenal, merced a su nacimiento excepcional y milagroso. Aquí está citando Agustín a San Ambrosio. Tomemos ahora otra cita de San Agustín, donde menciona a San Ambrosio. Nadie, sino solo Dios, está sin pecado. Ningún hombre nacido de varón y hembra, es decir, del ayuntamiento de los cuerpos, está libre de pecado. El que esté inmune de pecado, libre está también de este modo de concepción. Otra cita de Agustín. Resta reconocer que, exceptuada la de Cristo, toda carne humana es carne de pecado. Aquí asoma la concupiscencia, por la cual Cristo no quiso ser concebido, y es causa de la propagación del mal en el género humano, porque, aunque el cuerpo de María fuese fruto de la concupiscencia, no la trasvasó al cuerpo de aquel que concibió en su seno, al margen de toda concupiscencia. Presten atención que está diciendo que María fue concebida por medio de la concupiscencia, pero eso no la trasvasó al cuerpo de Cristo Jesús. Eso que sí tenía ella, no lo trasvasó al cuerpo de Cristo. Otra cita de Agustín. Además, la naturaleza de Cristo hombre no era diferente de la nuestra, pero sí lo fue en el pecado, porque como hombre, solo Él y ninguno más nació sin pecado. Una última cita de Agustín. Entre los nacidos de mujer, dice también San Ambrosio, solo el Señor Jesús quedó exento del contagio del pecado, por su concepción inmaculada.
todos, añade, morimos en Adán, porque por un hombre entró en el mundo el pecado y su culpa es muerte para nosotros. En la unión carnal, dice, del hombre y la mujer, nadie está libre de pecado. El único exento de pecado es el Señor Jesús, pues estuvo exento de semejante concepción. La única vez que se menciona la Inmaculada Concepción no es en referencia a María, sino con referencia a Cristo Jesús. Cuarto dogma, la Asunción de María. Este dogma no tiene ningún testimonio en la Biblia y recién aparece en la tradición posterior. Pero sigamos leyendo el libro Los Dogmas de María. La verdad de la Asunción no está explícitamente dicha en las Escrituras. El dogma se apoya en la revelación indirecta de las Sagradas Escrituras, ya que todos los otros dogmas de María que exigen la Asunción tienen su apoyo en ellas. La maternidad divina exige la Asunción porque la carne de Cristo es carne de María, dice un refrán teológico. No cabe pensar que el Hijo de Dios, Hijo de María, permitirá que su madre sufra la corrupción. El prodigio de que su cuerpo lo haya concebido y dado a luz en perfecta virginidad exige la Asunción y la exige la Inmaculada Concepción, porque un cuerpo que jamás tuvo pecado no puede corromperse porque la corrupción y la muerte son consecuencias del pecado. ¿Qué nos está diciendo aquí Giorgio Sermani? Y en realidad esto es lo que piensa la Iglesia Católica, que si bien el dogma de la Asunción no está en la Biblia y no está en la patrística temprana, los demás dogmas lo exigen. Lo que Sermani está exponiendo aquí es que los dogmas anteriores tienen como consecuencia última la Asunción, y esta se deduce a partir de aquellas, es decir, María Madre de Dios, perpetua virginidad, Inmaculada Concepción, exigen que el cuerpo de María no viese corrupción. Sigamos leyendo de este libro. Velada la tradición primitiva sobre el tránsito de la Virgen por los inescrutables secretos de Dios, por el razonamiento teológico y la consideración de la incomparable dignidad de la Madre de Dios, se llega al siglo VII con testimonios explícitos de la tradición sobre la Asunción, tal como hoy lo creemos. Cuando este autor afirma velada la tradición primitiva sobre el tránsito de la Virgen, lo que está señalando es que no hay ningún testimonio en la tradición primitiva sobre este dogma. Recién aparecen menciones a esto a partir del siglo VII, lo más antiguo que se encuentra sobre este tema es en los escritos apócrifos, rechazados por la Iglesia. Pocos adversarios se oponen a estas enseñanzas, surgen a partir del siglo VIII y durante el siglo IX, a causa de un tal pseudo Jerónimo. Ni él ni sus seguidores combaten la Asunción directamente, solo piden que quede como piadosa doctrina y no sea puesta como verdad de fe. Los protestantes afirmamos que este dogma no aporta nada a la cristología, por lo cual debería quedar dentro de la piedad personal y no obligar a toda la Iglesia a creerlo bajo amenaza de anatema. De todos modos, este dogma fue declarado solemnemente el 1 de noviembre de 1950. Otro dogma aprobado tardíamente, en el año 1950, por el Papa Pío XII. Veamos ahora el quinto dogma, María Corredentora. Este dogma incluye también el de María Mediadora, María Abogada y María Señora de todos los pueblos. De esta manera, María conseguiría más títulos que Messi. Los papas, pensando luego del Concilio Vaticano II en un ecumenismo y en un acercamiento con los ortodoxos y con los protestantes, han evitado de todas las formas posibles proclamar este dogma. María Señora de todos los pueblos. Este título fue pedido por la Virgen en sus apariciones de Ámsterdam en los años 1945 al 59 y se lo pidió una vidente de nombre Ida Pierdeman. Es notable cómo María exige culto y títulos en sus apariciones. En esas apariciones, el pedido más importante de la Virgen es la proclamación como dogma de su condición de corredentora, medianera de todas las gracias y abogada del pueblo de Dios. Cuando el Papa Pío XII proclamó con la mayor solemnidad el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, la Virgen se estaba apareciendo a una bendita mujer llamada Ida Pierdeman. En la primera aparición, luego de aquella definición papal, la Santísima Virgen le manifiesta que quiere ser llamada Señora de todos los pueblos y en las posteriores le pide que se proclame su dogma final. El dogma de María Corredentora no tiene ni sustento bíblico ni sustento en la tradición, se basa en una exigencia de las apariciones marianas
y en el pedido del pueblo. Dice el adagio latino Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. En la última década del siglo que hemos dejado, surgió en la Iglesia un movimiento esencialmente espiritual que vive de oración en torno a Jesús sacramentado y consagrado al Inmaculado Corazón de María. Ese movimiento pujante y entusiasta se llamó Vox Populi, Mariae Mediatrice, la voz del pueblo. María es mediadora. La voz del pueblo es la voz de Dios. Pues bien, la voz del pueblo cristiano que llega de todas las generaciones pasadas y que hoy se hace oír con especial fervor, dice que María es mediadora, lo que significa que es corredentora y abogada, tres títulos que son como tres facetas de un mismo diamante. ¿En qué consiste este dogma? María, en todo asociada a Cristo y en todo dependiente de Él, también lo estuvo en la obra redentora adquisitiva de la gracia y lo está en la obra distributiva de la misma, conjuntamente con Él, si bien en grado diverso y orden, medió entre Dios y nosotros para obtenernos el perdón de nuestros pecados. En este sentido le damos el título de corredentora del género humano. María está asociada a Cristo no solo en la obra redentora que consiguió la gracia del perdón, sino que está asociada también a la distribución de esa gracia redentora, como enseña el Papa León XIII. Así como nadie puede llegar al Padre sino por Cristo, así nadie puede llegar a Cristo sino por su Madre. María no es redentora, ni Jesucristo necesita de méritos, pero ella es sin embargo real y objetivamente corredentora porque su participación en la obra de la redención fue querida, pedida y aceptada por Dios, y libremente aceptada por ella. Veamos ahora unas citas más del Magisterio de la Iglesia de Roma, donde comprobaremos cómo las palabras del apologeta romanista que nombramos al principio reflejan la insaciable devoción mariana que padece el romanismo. Leamos otra cita papal. Ella fue la que, libre de toda mancha personal y original, unida estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su materno amor por todos los hijos de Adán, manchados con su deplorable pecado. Pío XII, encíclica Mystici Corporis Christi. Amén. Noten que básicamente está diciendo que María, por amor a la humanidad, ofreció a su Hijo. ¿Encuentran alguna diferencia con lo que dijo Dante Urbina? Pues bien, también ciertamente podemos decir, tanto amó María al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que María cooperó en la redención humana, ofreciendo a Jesús, lo sostuvieron también papas como Pío XI, León XIII y Pío XII. Otras citas del Magisterio romano sobre María, mediadora, conciliadora, abogada y dispensadora de la gracia. La bienaventurada Virgen es la más potente mediadora y conciliadora de todo el orbe de la tierra junto a su unigénito Hijo. Papa Pío IX en la Ineffabilis Deus. Leamos otra cita. Toda gracia concedida a los hombres llega hasta ellos por 3 grados perfectamente ordenados. Dios la comunica a Cristo, de Cristo pasa a la Santísima Virgen y desde las manos de María desciende hasta nosotros. León XIII, en su encíclica Iucunda Semper. Uno de los ejemplos más curiosos al que apelan los apologetas romanistas al resaltar el papel de María como reina y mediadora es la de Betsabé, la madre de Salomón. No es menos bello el caso de Betsabé, otra mujer que figura en el Antiguo Testamento y es evocada en el mismo oficio de la mediación. Es una madre que se presenta ante su hijo, el rey, para suplicarle algo. El rey, su hijo, se levanta de su trono y se lo concede. Se inclina ante la madre y le dice: «Pídeme, madre, puesto que no puedo rehusarte nada. Pide lo que quieras. Concedido. Eres mi madre». Un poco de historia. Veamos qué sucedió con este relato. Y por qué es curioso que usen esta cita del Antiguo Testamento para defender la mediación de María. Un hermano de Salomón, Adonías, se había rebelado y se proclamó rey en contra de la voluntad del rey vigente, David, su padre. Cuando finalmente Salomón es ungido rey, Adonías pide clemencia y su hermano lo perdona.
Pero pasado un tiempo, Adonías va al encuentro de Betsabé y le pide su intercesión ante Salomón para que le conceda por mujer a Abisac, aquella joven muy hermosa que había sido esposa de David su padre en los últimos días, cuando ya David dice no se calentaba y necesitaba en la época fría a alguien que le diera calor, y le buscaron a esta jovencita. Qué frío que me hace. Leamos un poquito en las escrituras cómo fue de exitosa la intercesión de la madre de Salomón. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese a Abisac, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Bien, ¿no es este el mejor ejemplo de efectiva intercesión de María? Aunque se afirme, cuando ella se acerca al trono de su divino hijo, como abogada implora, como sierva pide, pero como madre ordena. Esto lo dijo Pío VII a comienzos del siglo XIX. Pero sigamos comprobando cómo se conectan las palabras de Dante Urbina con la verdadera enseñanza romanista. Leamos al famoso doctor mariano San Alfonso María de Ligorio. Pues si Jesús es el Padre de nuestras almas, María es la Madre, porque dándonos a Jesús nos dio la verdadera vida, y ofreciendo en el Calvario la vida de su Hijo por nuestra salvación, fue como darnos a luz y hacernos nacer a la vida de la gracia. El segundo momento en que María nos engendró la gracia fue cuando en el Calvario ofreció al Eterno Padre con tanto dolor la vida de su amado Hijo por nuestra salvación. Ella también, con todo su corazón, ofreció y consintió que su Hijo muriera para que todos nos salváramos. Ahora presten atención a la siguiente cita. Así como del amor del Eterno Padre hacia los hombres, al entregar a la muerte por nosotros a su mismo Hijo, está escrito: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Juan 3:16. Así ahora, dice San Buenaventura, se puede decir de María: así nos amó María, que nos entregó a su propio Hijo. Alfonso María de Ligorio, Las glorias de María. Allí está el punto. En esta última cita que hemos encontrado de Alfonso María de Ligorio, que es proclamado santo y doctor de la Iglesia Católica Romana, está la clave de todo lo que hemos venido viendo. Y podemos comprobar que lo que dijo Dante Urbina no se le ocurrió a él, sino que es la consecuencia lógica de haber abandonado la sola Escritura, o rechazar la sola Escritura, es decir, de comprobar y verificar lo que debemos creer por medio de las Escrituras sagradas, inspiradas y dadas por Dios a su pueblo, y abrazar el solo magisterio. Esta cita no la inventó él. Está claro, como hemos descubierto, la ha tomado de este famosísimo libro de Ligorio que se llama Las glorias de María, que es el baluarte de todos los marianistas, que en realidad son y se han convertido como una secta dentro del romanismo, con una obsesión desmedida de exaltar tanto a María que la ponen a la misma altura de Cristo. Jesucristo resucitó y fue ascendido al cielo en un cuerpo glorificado y no vio corrupción, María también. Jesucristo es abogado, María tiene que ser abogada. Jesucristo es rey, María tiene que ser reina. Jesucristo es el Señor de la tierra y del universo, María tiene que ser también señora del universo. Jesucristo es nuestro redentor, María tiene que ser corredentora. Y así en todas las cosas hay una obsesión de igualar, de poner a la misma altura a María que Cristo.
Y en esta cita lo hemos encontrado y hemos descubierto cuál es la raíz. Esto lo enseña el magisterio, no es un invento de Dante Urbina, es simplemente la consecuencia de haber abandonado las escrituras y abrazar lo que dice el magisterio. Y si los papas han dicho esto, y si un santo y doctor de la Iglesia dice que así como Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo por su amor a las personas, podemos decir que María envió, dio, ofreció, entregó a su Hijo por amor a la humanidad. Personalmente respeto y valoro la devoción particular que alguien puede tener a María, pero que quede dentro de los fueros íntimos, dentro de la devoción personal y particular. Pero una cosa muy distinta es lo que hace la Iglesia Católica Romana cuando impone estos dogmas bajo pena de anatema y considera que creer en estos dogmas es necesario para la salvación. Por eso vemos a estos apologetas romanistas llegando al extremo de afirmar, de distorsionar lo que dice las Escrituras para poner a la misma altura que Cristo a María. Pero es la consecuencia lógica, es lo que produce Roma, por no poner freno a los marianos o marianistas en su obsesión por exaltar a María. Cerramos este viaje de hoy con una última cita que se encuentra en el libro Tratado de la verdadera devoción de María, de otro santo de la Iglesia Católica Romana, San Luis María Griñón de Montfort, que dice: el diablo la teme, hablando de María, no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios. Bien, estimados, gracias por acompañarme en este viaje. Les dejo todas estas citas para que ustedes las analicen y juzguen por ustedes mismos si el culto a María no se ha salido de cauce al abandonar las Sagradas Escrituras por abrazar el solo magisterio. Nos vemos en el próximo viaje. Besos y abrazos a todos. Bien, estimados, aquí terminamos el viaje por hoy. Los invito a un nuevo viaje en un próximo programa. Si te ha gustado este programa, si te gusta y te es de utilidad este canal, te puedes suscribir y también ayudarnos con tu like. Nos vemos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Y recuerda que también puedes encontrar mucho material en nuestro blog Diarios de Avivamientos, wordpress.com. Hasta la próxima, amigos.